Hola, mi nombre es Jennifer Hernández y hoy les voy a hablar sobre algunas herramientas que nos ofrece el programa Excel. Iniciamos con los filtros. Decimos que los filtros nos permiten buscar o ver datos que cumplen ciertos criterios, los cuales nosotros previamente establecimos. Entonces, yo tengo mi base, ¿no? Mi información previamente insertada en Excel. En este caso, yo tengo esta tabla. Entonces, yo quiero insertar mi filtro. Si ustedes observan, en cada encabezado de mi, de mi tabla aparecen estas flechitas que están acá. Si yo doy clic ahí, se me despliega una serie de listas. Eso significa que yo ya inserté o que yo ya tengo aplicado un filtro. Entonces, pero ¿cómo realizamos esto? Lo que se hace es, seleccionamos todos los encabezados de nuestra tabla, todos los encabezados. Y nos vamos donde la opción de datos. Estamos en inicio, nos vamos donde dice datos y damos clic donde dice filtros. Como ya lo apliqué, entonces me aparece como sombreadito, como en verde o gris. Entonces yo únicamente doy clic ahí para aplicarlo. Y ya inmediatamente me aparecerán con estas flechitas. Entonces lo que hago. Entonces si yo despliego esas flechitas, me aparece seleccionado los campos de mi columna, ¿no? Yo puedo dar clic, seleccionar o deseleccionar, dependiendo de lo que yo quiero que me muestre la tabla. Entonces, pero si yo quiero indicarle a Excel que solo me muestre, sin necesidad de estar seleccionando, luego deseleccionando las casillas, yo lo que quiero es que Excel automáticamente me muestre ciertos determinados datos. Entonces yo lo que hago es, que fue lo que hice acá, me fui donde elegí precio por unidad. Entonces, me doy clic a la flechita y me fui donde dice filtro de números. Yo doy clic, yo coloco el cursor donde dice filtro de números y me aparece una serie de opciones. Y entonces yo elegí que Excel me muestre datos mayores, todo número que es mayor a 25, ¿no? Se me doy donde dice mayor que, por eso aparece una flechita, porque yo ya lo apliqué, y me aparece esta ventanita. Yo quiero que Excel me muestre los datos mayores que 25, pero de repente puede ser que mayores de 20 o el número dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, yo digo que 20 mejor. Si está bien, Excel. Y entonces eso es lo que pasa. Excel me muestra los datos de los números mayores que 20. Y así varía nuestra tabla. Entonces, para eso se utilizan los filtros. Ahora bien, vamos a ver lo que es un análisis de datos mediante una estadística descriptiva. Generalmente estas se utilizan para explorar datos a fin de identificar sus principales características mediante números reducidos o gráficos. Entonces, generalmente se hace en la parte de los totales. Siempre, en este caso, esta que está aquí es mi estadística descriptiva. Esta que está acá. Esta. O sea, me dice la media, el rango, mínimo, máximo de mis datos, ¿no? De la tabla de la tabla donde están mis datos. ¿Cómo yo hago esto? Sencillo. Me voy a la opción donde dice datos, siempre aquí datos. Y acá arribita en la parte superior derecha me aparece esta opción donde dice análisis de datos. Entonces lo que voy a hacer, lo que yo hago, yo ya la apliqué, pero ahorita vamos a aplicarlo. Doy clic en análisis de datos y me aparece esta tablita con una serie de opciones. Entonces yo elijo que voy a trabajar con estadística descriptiva. Selecciono estadística descriptiva, doy clic en aceptar y me aparece esta nueva ventana. Me dice rango de entrada es de dónde yo voy a trabajar o de dónde me van a aparecer, me va a hacer la estadística, mi análisis de datos. Entonces me dice qué rango, entonces yo quiero que sea de esto. Lo selecciono todo, hasta el título donde dice total también. Le doy rótulo de primera fila, lo selecciono. Donde dice opción de salida, yo selecciono rango de salida. Me doy clic aquí y es donde yo quiero que se me muestre
mi estadística descriptiva. Entonces, yo quiero que se me muestre acá, aquí. Entonces doy clic ahí. Y selecciono donde dice resumen de estadística. Eso siempre lo tenemos que seleccionar, donde dice resumen de estadística. Entonces, luego que llenamos esto, damos clic en aceptar. Y aquí me aparece, y esta es mi estadística descriptiva. Aparece el total, o sea, todos los datos referentes a esto, a esa información que yo previamente ya tenía insertada. Y automáticamente me envía esos datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? A mí no se me muestra completa porque como yo tengo aplicado un filtro y también le indiqué exactamente qué datos quiero que se me muestre, entonces por eso no se me muestra. En realidad sí está ahí, pero como no estoy mostrando todos esos datos, entonces ya no me muestra todos los datos. Bien, entonces, y así se inserta nuestra estadística descriptiva. Ahora bien, vamos a trabajar con lo que es una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Entonces, yo ya la tengo acá, mi tabla dinámica, que es esta que está aquí, y mi gráfico dinámico, que es este que está acá. Mi tabla dinámica es esta. ¿Cómo yo inserto una tabla dinámica? Siempre tengo que tener una base o una tabla de donde yo quiero que se me muestre mi tabla dinámica. Mi tabla dinámica es una manera de mostrar mis datos. Si yo tengo, supongamos que tengo una tabla que ya previamente tenía insertada en Excel y es, o sea, es enorme, es súper grande, hay una infinidad de datos. Pero yo solo quiero ver los más relevantes o ciertos datos. Entonces, utilizo lo que es mi tabla dinámica. ¿Cómo hago esto? Es sencillo. Me voy donde dice, me voy donde está la opción insertar y aquí me aparece en la parte superior izquierda donde dice tabla dinámica. Yo solo doy clic en tabla dinámica. Doy clic en tabla dinámica y me aparece esta ventanita. Y me dice seleccione una tabla o rango. O sea, de dónde yo quiero que mi tabla dinámica se haga. De qué datos, a partir de qué datos. Entonces yo como quiero que sea de estos, entonces yo se las selecciono. Selecciono toda mi tabla. Okay. Selecciono, yo quiero que sea de estos datos. Entonces inmediatamente, acá, inmediatamente lo selecciono y se me llena ahí. Me dice que si elija dónde quiero. En este caso yo la dejé, puede ser una hoja de cálculo existente o puede ser una nueva hoja. Si se elige una nueva hoja, automáticamente Excel lo enviará a una nueva hoja y con la tabla dinámica, pero yo la dejé en una hoja de cálculo existente. Entonces le aparece aquí donde dice ubicación, es donde en toda esta hoja donde yo quiero que me aparezca. Si yo quiero que me aparezca aquí, entonces doy clic ahí. Yo quiero que me aparezca por acá, doy clic aquí. Siempre el cursor encima donde dice ubicación y de ahí solo doy a aceptar. Y me aparecerá esta tabla, que es esta que está aquí. Esta es mi tabla. Esta que está acá. Entonces, si yo, vamos a habilitar los campos, mostrar la lista de campos. Se me aparecerá así. Aquí me aparecen todos los campos que tengo en mi tabla, pero yo solo tengo seleccionado 2 porque solo quiero que se me muestren esos 2, no quiero más. Pero de repente si yo quiero que sean 3, que me aparezca el precio por unidad, pues los selecciono, o si quiero todos, entonces los selecciono todos, o los quito, como sea. Dependiendo de lo que nosotros nos convenga, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿no? Si solo queremos uno, dos, si queremos todos los campos, lo podemos hacer. Pero como este caso es una manera de mostrar mis datos más fáciles, entonces lo hago, selecciono solo 2. Yo solo quiero que se me muestre artículo y cantidad. Entonces eso es lo que me muestra. Me muestra el artículo y se me muestra la cantidad. Entonces, bien. Esta sería mi tabla dinámica, pero si yo quiero que se me muestren otros, pues igual, ¿no? Selecciono aquí, quito cantidad o dependiendo. ¿Cómo inserto mi gráfico? Mi gráfico lo inserto de la siguiente manera. Yo ya lo tengo acá, en este caso lo dejé como total. Mi gráfico se pueden ver. Yo puedo cambiarle el nombre aquí a mi gráfico. Puedo cambiarle mi nombre al gráfico, puedo ponerle un color si quiero. Pero ¿cómo inserto esto? Es sencillo. Yo selecciono la información donde quiero que se me muestre de mi tabla, que sería esto que está acá.
y le doy insertar y luego solo selecciono un gráfico. El gráfico que mejor me parezca, que mejor me guste. Y aquí me aparece el gráfico. A medida que yo modifique mi tabla, mi gráfico se va a ir modificando. Vean, yo voy seleccionando más campos, entonces igual mi gráfico me va a ir cambiando. Entonces, si se fijan, este es mi gráfico. Yo selecciono precio por unidad. Mi tabla me va variando, mi tabla me va apareciendo, ya me van apareciendo. Quiero quitar cantidad, lo quito. Y ya solo me aparece. Y mi gráfico entonces igual se modifica dependiendo de lo que se vaya mostrando en la tabla. Y entonces así funciona mi tabla y así funcionan las tablas dinámicas y así funcionan los gráficos, ¿no? A medida que uno va modificando la tabla, pues también se va modificando el gráfico. Sin necesidad de que se haga manualmente, automáticamente lo va a hacer. Únicamente uno selecciona o deselecciona los campos que desea ver o que quiere mostrar. Ahora bien, esto sería mi tabla dinámica. Ahora, un análisis de datos con estadística descriptiva. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, ¿no? Ya vimos estadística descriptiva, análisis de datos, tablas dinámicas y gráficos y los filtros. Bien, ahora yo quiero otras opciones que nos muestra Excel o que nos brinda Excel son las funciones. No, nos da, en este caso vamos a ver lo que es función sí, función buscar y función pago. Y vamos a ver lo que es una lista o una validación de datos mediante listas. Bien, entonces mediante una validación de datos mediante listas se hace de la siguiente manera. Yo me voy donde está la opción datos, que en este caso es esta que yo tengo aplicada aquí. Si ustedes fijan, yo me coloco donde aparece la parte de nombre, en esta casilla no me aparece el nombre, automáticamente me aparece esta flechita. Si doy clic en la flechita, me aparece una serie de datos, una lista, ¿no? Entonces es lo que yo voy a trabajar. Lo vamos a hacer por acá. Entonces yo me voy donde está la opción datos y aquí me aparece la opción validación de datos. Yo doy clic ahí y me aparece esta ventanita. Permitir cualquier valor. En este caso yo voy a trabajar con una lista. Entonces despliego y me aparece la opción listas. Selecciono listas y luego me dice origen. El origen es donde yo quiero que me aparezca esta lista. Yo quiero que me aparezca aquí, supongamos. Entonces yo doy clic ahí y luego doy aceptar. Y ahí me aparece mi lista. Aquí está mi lista. A ver. Perdón. A ver, validación de datos. Lista, perdón. Origen, discúlpenme. Origen es de dónde voy a sacar mi lista. Ese es el origen. Es decir, yo tengo ya mi base de datos, que es esta que está acá. Mi base de datos, mi serie de información que yo tengo previamente insertada en Excel. Entonces yo doy clic en origen. Yo tengo que seleccionar, como yo lo estoy trabajando, supongamos que yo quiero que me aparezca barrio. Entonces mi origen me selecciono acá y selecciono toda la columna de barrio, porque esa es la lista que yo quiero que se me muestre. Entonces cuando yo ya selecciono todo esto, aquí lo ven, me marca y las casillas le doy a aceptar. Ahí está. Entonces ahora sí, cuando yo despliego esto ya me aparece todo barrio y me aparece en toda la lista de barrios. Y yo puedo seleccionar el que yo deseo o el que yo necesite. Esa es mi lista. En este caso yo lo hice con nombre. Entonces, esto se va aplicando a medida como uno lo necesita o dependiendo de los datos que uno esté trabajando, ¿no? En mi caso yo lo trabajé con nombre, uno lo puede utilizar con cualquier otro dato. Entonces yo despliego aquí un nombre y me aparece una lista. Observa, la lista de nombres que yo tengo aquí en mi base de datos. Ok, esa es mi validación de datos mediante lista. Ahora, vamos a ver lo que es mi función sí, mi función pago y mi función buscar. Okay. Iniciamos con mi función buscar. Yo la apliqué en esta parte de aquí. Okay. Mi función buscar. Todas estas tres funciones las podemos encontrar en esta parte de aquí.
Si doy clic acá, aquí me aparecen todas las opciones. Entonces yo solo selecciono la que ocupo y le doy a aceptar. Entonces yo aquí trabajo con mi función buscar. Voy a dar clic acá. Ya me aparece una serie de datos que yo tengo llenado, ¿no? Yo ya tengo previamente llenados porque ya apliqué la función. Entonces mi función buscar me dice que nos permite encontrar valores dentro de nuestra hoja de acuerdo a los criterios que nosotros previamente establecimos. Bien, entonces me dice que el valor buscar, yo necesito que se me vincule, en este caso yo lo trabajé para que se me vinculara con el nombre. No sin necesidad que estar insertando nombres, sino que ya inmediatamente que yo seleccione un nombre, inmediatamente se me coloca el número de celular y el barrio que pertenece a esa persona. Siempre necesitamos, estamos trabajando siempre con nuestra base de datos, ¿no? De la información de donde va a efectuarse la función. En este caso, la función buscar. Entonces me dice que mi valor buscado es E25, es de donde yo quiero que se me vincule. Como dice que es E25, si yo la borro, es de nombre, yo quiero que sea de nombre, selecciono nombre, me parece que es E25. Luego me dice mi matriz a buscar es exactamente donde yo tengo toda esa información y mi matriz es esta que está acá. Entonces, si yo, vamos a borrar acá, yo selecciono, porque es de mi matriz, yo selecciono toda esa matriz, porque de ahí quiero que me aparezca, o de ahí se va a sacar la información. Indicar columnas, como yo lo que yo quiero que me aparezca acá es el número de teléfono, y en mi matriz me dice que mi número de teléfono es en la columna 2, en mi matriz, entonces yo coloco el número 2 acá. Y en la parte donde es ordenado, únicamente colocamos falso. Y damos clic en aceptar, ¿no? Yo como ya lo tenía previamente aplicado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo hice con un barrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo seleccione otro nombre, automáticamente se me cambia el número de celular del barrio que corresponde a esa persona y lo podemos verificar en nuestra base de datos. Me dice que es María Pérez, entonces yo busco María Pérez, me dice que María Pérez es el 9102 y que vive en Guásimo. Entonces lo verificamos acá, el número de teléfono es 9102 y el barrio es Guásimo. Entonces, y así se va trabajando mi función. Igual, si yo quiero buscar otro nombre, se me va a ir modificando, dependiendo los datos que yo tenga en mi base de datos. Ahora bien, mi función pago. Vamos, ok, ya vimos función buscar. Bueno, vamos a ver función sí. Mi función sí, igual manera lo encontramos en el mismo punto. Yo ya la tengo aplicada acá. Me dice que es una prueba lógica y que la función sí, esta permite realizar comparaciones lógicas entre un dato, entre un valor y un resultado que se espera, ¿no? Entonces, como yo quiero que mi función sí sea de, entonces, mi prueba lógica me dice E41, ok, mi prueba lógica me dice es donde yo quiero que se me muestre ese resultado. En mi caso yo tengo E41, que es esta casilla que está aquí, esta que está acá donde está el número 1, porque yo quiero que se me muestre, lo estoy trabajando dependiendo de la tasa mensual y también lo apliqué en número de meses. Entonces, yo me dice que mi prueba lógica es E41, que es la casilla donde yo quiero que se me muestre el resultado, y le coloco que es igual a 1, porque es la opción 1. Entonces, si el valor de arriba de mi prueba lógica se cumple, yo voy a colocar que es 0.15, porque mi opción 1 es 0.15. Pero si este valor es falso, entonces es 0.2, porque mi valor 2 equivale a 0.2. Entonces, luego solo damos clic en aceptar. Lo apliqué también en número de meses. Acá. Yo quiero que me aparezca en E34 y le doy, luego selecciono la casilla donde quiero que me aparezca y luego doy igual a 1. Si el valor es verdadero, me dice que va a ser 1. Si mi valor es falso, me dice que va a ser 2. Entonces, igual, solo doy clic en aceptar y entonces este es mi resultado. Si yo selecciono esta opción 2, aquí me aparece que es un 2. Si yo selecciono la opción 1, aquí me aparece que es la opción 1. Vean, igual acá.
Si mi opción es 2, me parece que es la opción 2. Si mi opción es 1, me parece que es la opción 1. Y también acá en la tasa mensual, porque como yo aquí quería que me apareciera, me aparece qué porcentaje es el que va ahí, ¿no? Porque yo ahí me ubiqué. Si yo quiero que mi función sí, la respuesta me aparezca acá, entonces la trabajo acá, me coloco ahí, y ahí me van a aparecer después el resultado, que sería este, ¿no? Bueno, entonces esa es la función sí. Ahora, la función pago es esta que está acá. Vamos a dar calcular total. Mi función pago es esta. Siempre la encuentro aquí, yo ya la apliqué, me aparece una serie de campos. Como mi función pago se usa para calcular la cantidad de pagos basadas en un tipo de interés y en un programa de pagos, ¿no? Entonces, me aparecen estos datos. Me dice que la tasa es 32. Entonces, mi tasa, yo digo que es esta casilla que está acá. Esa es mi tasa. Vamos a borrar esto que está acá. Entonces, mi tasa me dice que es, mi tasa va a ser esta. Tasa mensual es este resultado. Entonces, de repente viene a ser 15%, o va a ser 10%, 20% o X número. Pero mi función pago siempre me lo va a calcular de esta casilla, de donde está esa casilla, el número que está en esa casilla. Luego, me dice que NPER es el tiempo establecido, ya sea número de meses o ya sea en años. En este caso, como es meses, entonces yo solo selecciono la casilla donde me da el número de meses, que es este que está acá. Pero si nosotros lo tuviéramos en años, entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar esa casilla y multiplicarlo por 12, si fuese por otros años. Si fuese si tengamos ahí un año, entonces sería por 12. Si fuese, porque son 12 meses lo que tiene el año, si fuesen 2 años, pues serían 24 meses y así, ¿no? Pero como ya lo tenemos en meses, entonces únicamente seleccionamos eso. Y donde está el valor, donde está VA, entonces ahí lo que va es el monto original del préstamo o el monto del crédito. En este caso, me dice que es E25 y mi monto es este que está acá. Yo lo tengo aquí porque, fijan, dice monto del crédito, entonces esta es la cantidad que está acá. Yo doy clic ahí y me aparece acá. ¿Por qué hay un menos? Es porque yo quiero que el resultado me lo dé en positivo. Si yo no le coloco ese menos, el resultado me lo va a dar en negativo. No es que la función esté mal, únicamente es que se ve mejor en positivo y en realidad es mejor que quede en positivo. Entonces lo único que hacemos es colocar el signo negativo. Y de ahí lo demás, 0 y 0. Y solo damos clic en aceptar. Entonces esta es mi función. Si ven, si yo modifico aquí, este número me varía. Si yo modifico 2 meses, este número varía. Entonces lo que está haciendo me está calculando, sin necesidad de que yo tenga que hacer un cálculo, sacar mi calculadora o empezar a multiplicar aquí o a sumar aquí. Entonces automáticamente lo hace. Yo lo único que tengo que hacer es insertar los datos. Entonces, para eso es lo que hace mi función pago. Bien, ya vimos función sí, función pago, función buscar, filtros, análisis de datos, tablas y gráficos dinámicos, listas. Ahora vamos a ver lo que es los botones de opción. Los botones de opción los podemos encontrar, bueno, en realidad estas son opciones del programador y están los botones de opción. Nosotros vamos a desarrollador. Yo en este caso los trabajé en esta parte que está aquí. Desarrollador. Y nos vamos a modo diseño, seleccionamos modo diseño. Donde dice insertar, nosotros encontramos una serie de botones o de opciones o de controles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos este que está aquí, que dice botones de opción. Si yo pongo mi cursor ahí encima, me aparece el nombre. Entonces, es un botón de opción. Yo lo pego donde mejor me convenga, donde yo crea que lo necesito. Yo lo pego acá. Yo decidí pegarlo aquí en esta. Entonces, aquí, si se fijan, yo puedo modificar este botón.
ponerle el nombre que yo desee, que yo necesito, y está bien. Pero si yo inserto varios, puedo insertar 2. Pero yo necesito que, que no, o sea, que no me cambie, porque yo tenga que seleccionar uno y el otro, o sea, dejarlo en selección única. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que hago es insertar un cuadro de grupo, que siempre lo vamos a encontrar aquí. Se llama cuadro de grupo. Es este. Insertamos un cuadro de grupo y lo colocamos que quede dentro de mis botones para que al momento de que yo seleccione, solo se me seleccione uno. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Solo se me selecciona uno. Es importante que los botones, que estos botones de opción queden dentro de este cuadro. Es muy importante o sea, que no se vaya a salir, sino que queden dentro. Quito el modo diseño. Okay. Aquí está. Entonces, si se fijan, yo solo selecciono uno y acá solo selecciono uno. Algo que tenía que mencionarles antes de hacer la función para que me apareciera el número acá la opción, es que yo tengo que configurar mi botón. Entonces, ¿cómo configuro mi botón? Entonces, yo me voy, si ustedes se fijan acá, aquí me aparece la opción, ¿no? O sea, a medida que yo seleccione, aquí me dice que sí es la opción 1 o me dice que sí es la opción 2. Entonces, yo lo que hago es dar clic derecho en mi botón y le doy formato de control. Entonces me aparece esta ventanita. Entonces yo lo único que hago es seleccionar vincular con celda, Entonces si se fijan, como ya lo tengo vinculado con esta celda, porque ahí me aparece el resultado ya de lo que yo previamente había insertado, de mi función. Entonces yo lo que hago solo es seleccionar esa celda, selecciono el 2 y me aparece aquí, solo le doy en aceptar. Entonces me va a aparecer acá. O sea, y así automáticamente me aparece si es 1 o si es 2. Si elegí la opción 1, si elegí la opción 2, me parece. Listo. Y así funciona nuestro botón de opción. Bien, ahora por último, lo que veremos es una macro. ¿Okay? Una macro es una grabación que realiza Excel y que uno marca la serie de pasos a seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos? Un ejemplo de una macro es esto. Esto es una macro. Bueno, vamos a eliminar esto. Esta es una macro. Yo quiero calcular el total. Entonces yo doy clic en calcular y automáticamente me lo calcula. Entonces, eso es una macro. Calcular todo esto. Entonces, igual, si yo doy clic en esta hoja de control, me regresa a un menú principal. Eso es una macro. Entonces, como yo, o de igual manera, si yo doy clic aquí en acceder, compras, me envía hacia allá. Entonces, ¿cómo yo realizo una macro? Es sencillo. La opción la podemos encontrar ya sea en la parte donde está desarrollador, aquí en esta parte de aquí, la parte superior izquierda, me aparece grabar macros. O también la puedo encontrar en vistas, en la parte superior derecha, la opción macros, que es esta que está aquí. Y me aparece ver macros, grabar macros. Entonces lo puedo hacer de donde yo quiera. Voy a insertar una hoja nueva. Entonces me dice que yo le marco, ¿no? La pauta a Excel de cómo, o sea, de qué la macro que tiene que grabar y cuáles son las secuencias de pasos que tiene que seguir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ok, me dice que yo quiero que mi macro me lleve a una nueva hoja. Yo quiero que me lleve a esta hoja, inserto una hoja nueva. Entonces me ubico aquí, porque yo quiero que sea de aquí hacia aquella hoja. Entonces lo que hago es, me voy a desarrollador o lo puedo hacer desde vista, como nosotros deseamos. Le doy grabar macros.
Me parece que le pongo un título. Yo lo puedo dejar así o le puedo cambiar el nombre. Lo vamos a poner como macro prueba. Doy clic en aceptar. Ahorita está grabando. Cualquier movimiento que yo haga, él lo va a grabar. Entonces yo quiero que mi macro sea que me pase a esta hoja. Como yo ya estoy en esta hoja, lo hago. Si yo marco esos pasos, todo lo que yo haga, lo está grabando. Cuando yo ya termine de grabar, o sea que ya tengo completo lo que yo deseo que haga mi macro, entonces le doy detener grabación. Listo. Pues bueno, digo yo, no veo nada. Entonces, pero ¿cómo yo hago para que me pueda mostrar la macro o para que yo pueda ejecutar la macro? Entonces lo que hago es lo siguiente. En modo diseño, yo ya tengo mi macro. Dijimos que le pusimos macro prueba. Entonces yo lo que voy a hacer es insertar este botón que está acá. Este botoncito que está acá, siempre en el desarrollador, en insertar, es un botón. Yo lo inserto. Y me aparece esta ventana, me dice qué macro quiero ejecutar o ese botón qué macro me va a ejecutar. Entonces, bueno, aquí me aparece una lista, ¿no? Porque yo en mi documento ya tengo varias macros. Entonces, le habíamos puesto macro prueba, que es seleccionamos macro prueba, le damos a aceptar y me aparece el botón. Entonces, cuando yo dé clic al botón, me va a enviar allá. ¿Ve? Siempre que yo dé clic acá, me va a enviar a la hoja 1, porque esa es la macro que esas fueron la secuencia de datos que yo le di a mi macro, que tenía que seguir. Entonces eso es lo que pasa con esta parte aquí. Si yo me voy a compras igual, con este botón de hoja, me regresa a hoja de control igual, es una macro. Entonces, y así la macro dependiendo de lo que nosotros queremos realizar o lo que queremos que haga, dependiendo de lo que estemos trabajando, así la vamos a marcarle los pasos a seguir, ¿no? Y luego únicamente lo que tenemos que hacer es insertar este botón siempre, desde modo diseño, insertar desde desarrollador, siempre vamos a insertar este botón. Es un botón de control de formulario para que me pueda ejecutar la macro en cualquier parte donde estemos trabajando. En este caso yo lo tengo aquí en ventas, tengo aquí en créditos, tengo hoja de control. Igual aquí en mi base de datos tengo un botón que me lleve a hoja de créditos y un botón que me lleve a hoja de control. También lo puedo hacer no solo con que me lleve a otro lugar, sino que me haga cálculos o que me lleve información de un lado a otro. Como por ejemplo, yo tengo acá guardar información. Yo decidí colocar, este es un botón, solo que yo decidí colocarle esta imagen. Pero yo necesito que me guarde toda esta información y que me la guarde. Yo le doy clic ahí y me deja en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y todo se me acumula en una base de datos, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le marqué a esa macro que quería que toda esa información me la copiara, me la pasara para esta página, luego me eliminara esto y me colocara en la primera casilla o en la última. Y de ahí lo único que, o sea, yo le marqué todos los pasos, ¿no? Entonces, algo sumamente importante cuando trabajamos con macros es que al momento de guardar nuestro documento, nosotros tenemos que tratar de habilitar esas macros, porque ¿qué pasará si si no lo guardamos así? Entonces de nada servirá nuestro trabajo, o sea, no se aplicará la macros. Cuando nosotros queramos volver a abrir el documento, no se ejecutará la macro. Entonces lo que hacemos es, cuando nosotros grabamos, yo ya lo tengo previamente guardado, perdón, pero cuando nosotros guardamos, lo vamos a archivo. Entonces, uno le da a guardar como guardar. Entonces, cuando nosotros lo vamos a guardar, es importante que cambiemos, bueno, colocamos el nombre del documento y aquí donde dice tipo, nosotros lo guardemos como libro de Excel habilitados para macros. Aquí le aparece una opción. Si solo lo guardamos como libro de Excel, la macro, cuando queramos abrir nuevamente el documento, no se ejecutará. Entonces, lo que hacemos es guardarlo como libro de Excel, la opción 2, y damos clic en guardar. Vamos a abrir nuestro documento, pues se abrirán y me aparecerá y se me ejecutarán las macros tal y cual como nosotros ya lo habíamos trabajado previamente. Bien, eso sería todo. Espero que puedan entender
comprender todo. Muchas gracias.